Carta a los Hebreos en el capítulo 3, la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13 inclusive. Cuando lo hemos hallado decimos amén. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén y amén. Hemos leído que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando estaba preparando acerca de esta predicación, me venían muchas cosas a la mente, entonces tuve que separarlo. Si Dios nos permite, en la próxima predicación vamos a ver la segunda parte, pero lo que yo quería hablar hoy es acerca de lo que es el engaño del pecado. Porque, ¿qué conocemos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué conocimiento tenemos nosotros cuando hablamos acerca del pecado? Porque nosotros hablamos de lo que es la falta a la ley de Dios, a no cumplir con nuestras obligaciones en cuanto al conocimiento que Dios nos da y nos hace ver y nos hace entender que nosotros hagamos el bien que debemos hacer en Cristo Jesús, hagamos lo bueno delante de todos los hombres y que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Este es nuestro anhelo, este es nuestro deseo, pero a causa de que estamos en un cuerpo de debilidad humana, muchas veces nosotros fallamos, muchas veces nosotros pecamos. Por eso es que tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros podemos abogar a Él, pedirle que por medio de su sangre nos perdone, que interceda por nosotros. Y hoy estar en la casa del Señor, alabando y bendiciendo su santo nombre, entrar delante de su presencia. Y gracias al Señor que Dios nos hace entender esta cosa, porque ¿sabe cuántas personas o creyentes se han quedado en el camino a causa de que han fallado tanto, han pecado tanto, congregando muchísimo tiempo en las congregaciones y vieron que no podían cambiar porque falta de palabra, falta de conocimiento, falta de esfuerzo y muchos siguieron pecando hasta que se apartaron de la presencia del Señor. A nosotros Dios nos habla, nos enseña a causa de lo que es el fruto del pecado y lo que es el pecado en sí como naturaleza. Lo que es el pecado es la falta a la ley de Dios, desobedecer a lo que Dios nos enseña, a no hacer aquello que estamos obligados como hijos de Dios a hacer, lo que es bueno, lo que es conveniente, no solo para nosotros, sino para los demás. Y eso es una falta delante del Señor. Y que Dios nos dice que tiene su consecuencia. Dios nos dice que nos tiene sus consecuencias si permanecemos en el pecado. Pero nosotros hemos sido libertados del poder del pecado. O sea que nuestra vida, hoy ya no somos esclavos del pecado, ni tiene el pecado dominio sobre nuestra vida. Sino que hoy vivimos en Cristo Jesús, libertado del pecado, sirviéndole a aquel que nos hizo libre, aquel que es la verdad, y conociendo la verdad nosotros fuimos verdaderamente libres. Ahora, ¿qué es el pecado en sí? ¿Qué es a lo que nosotros llamamos pecado como origen, como naturaleza, como simiente, como semilla, como hablan las Escrituras? ¿Cuál es la raíz de todos los males en este mundo a causa de lo que está sucediendo y lo que se está manifestando a través del hombre? Porque nosotros no podemos quedarnos en que el pecado solamente es errar el blanco, como un fruto, errar el blanco, fallar, tropezar, caer. Eso es lo que significa el pecado en cuanto a desobediencia a las leyes de Dios y el hombre en cuanto a las leyes morales de todo lo que es bueno en este mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de naturaleza, cuando nosotros hablamos de simiente, cuando nosotros hablamos de lo que es el pecado en sí y lo que el pecado produce en las personas, en el ser humano, en manifestación de lo que nosotros hoy vemos en la escena de este mundo, las cosas aberrantes que están sucediendo y que se están manifestando cada vez más en el ser humano y que lo vamos a ver a través de las Escrituras. Y no vamos a ver el origen del pecado en sí porque nosotros
no lo vamos a ver hoy, pero tenemos que tener conocimiento de que el pecado entró en el mundo, el pecado no estaba en el mundo. El pecado tuvo su origen en el cielo. Esto lo sabemos, después vamos a buscar otro día donde se encuentra esos pasajes. Y el pecado se origina en Lucifer, en aquel ángel que fue creado por Dios y era hermoso en cuanto a su vestidura y a su esplendor. Y quiso ser semejante a Dios, poner su trono. Y dice, en el cielo, dice, pondré mi trono en el cielo y seré semejante al Altísimo. Quiso ser igual que Dios. Y dice, y hermoso era, dice, hasta que fue hallado en ti maldad. Hasta que el pecado se originó en Lucifer. Luego fue echado a tierra. Pero el pecado entra en el mundo por Adán. Nosotros conocemos la historia, lo vamos a ver también. Pero, ¿qué es lo que es el pecado en sí? Cuando nosotros hablamos de estas cosas, tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que también saber las definiciones. Porque esta enseñanza o predicación, yo la escuché en 1993 y creo que después no la escuché más. Y a mí me quedó grabado de lo hermosa que es, porque nos da a conocer lo que es el pecado y de lo que nosotros fuimos libertados. La palabra pecado en el hebreo proviene de la palabra awen, que nosotros conocemos, dice la ausencia de todo lo que tiene verdadero valor, sin moral alguno. Ahora, nosotros lo conocemos bien, lo tenemos escrito como algo teórico y lo conocemos, lo tenemos en nuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que tiene verdadero valor? ¿Qué es lo que tenía verdadero valor para Dios? Porque si nosotros decimos todo lo que tiene verdadero valor, ¿qué es lo que tenía verdadero valor? Vamos a leer en Génesis 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y lo bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es la creación y la formación del primer hombre sobre la tierra. La creación del primer hombre sobre la tierra. ¿Cómo fue creado? A la imagen y semejanza de Dios. ¿De qué forma fue creado? Del polvo de la tierra. Ese fue el elemento que utilizó Dios para formar al hombre. Y lo puso en la tierra, dice, para que sea Señor de todas las obras que Dios había creado antes que el hombre. Para que sea Señor de todas las bestias y de todos los animales que se arrastraban sobre la tierra. Y el mandamiento de Dios era que se multiplicara sobre la tierra, que llenara la tierra, que enseñoree sobre los peces y todas las cosas que estaban en la tierra. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios, con la autoridad de Dios. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cómo era ese hombre? Tenía el mismo cuerpo que nosotros, de carne, de sangre, de huesos. Ahora, no había pecado alguno todavía en Adán. Había sido recién creado. Había sido recién formado. Una persona como nosotros, pero sin pecado. Una persona natural, no contaminada por ninguna cosa mala. El pecado aún no estaba en el mundo. Así fue creado Adán. Tenía la autoridad de Dios. Cuando nosotros aprendimos acerca de esta autoridad, él tenía la autoridad para mandar a llamar a los animales y que los animales obedezcan. Y tenía la obligación de llenar la tierra en cuanto a descendencia. Y nosotros vemos, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y solamente Dios había creado a un ser, a un hombre, pero en Adán también estaba Eva. De una costilla de Adán, Dios saca a su mujer, a su ayuda idónea. Por eso varón y hembra los creó. Después también lo podemos ver eso, pero hoy nuestro tema es otro. A imagen y semejanza de Dios, ¿qué valor tenía Adán para Dios? ¿Qué valor tenía ese ser que había sido creado del polvo de la tierra, en el cual Dios le dio vida?
sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Qué poderoso que es Dios, qué maravilloso que es Dios, de que con sus manos formó a un ser y le dio vida para que viviese sobre la tierra. Y nosotros vemos, amados hermanos, y les voy a mostrar ahora también que la palabra pecado también en hebreo significa awon, que significa iniquidad. Lo voy a hacer medio rapidito así porque son varias cosas. Y que prestemos atención, de awon significa iniquidad, significa maldad, doblado, doblegado, torcido, pervertido. De ahí desviarse del camino. Bueno, cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de maldad, de algo que tiene poder para doblegar la voluntad, para torcer, para pervertir y desviar del camino a alguien. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, verso 10, capítulo que también aparece en los Salmos, que el apóstol Pablo lo trae a la memoria a la iglesia de Roma, mostrando que no había ni un justo sobre la tierra, que no había nadie que había hecho lo bueno delante del Señor. Y ahí aparece la palabra, todos se desviaron. Dice en el versículo 3 de Romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando? Está hablando de la humanidad, está hablando del ser humano, está hablando de la descendencia de Adán, de aquel hombre que primeramente fue creado por Dios, que fue creado puro, que tenía autoridad de Dios para ser Señor de todos los hombres. Pero fíjese a dónde acabó la descendencia de Adán. No hay ninguno que busque a Dios, todos se desviaron. ¿Por qué todos se desviaron? ¿A causa de qué? Bueno, a causa del pecado, que hizo esto, que los hombres se desviaran de lo que era recto, de lo que era bueno. No había pensamiento bueno en el hombre, tanto así que acordémonos que en el tiempo de Noé, Dios miró, dice, hacia la tierra y vio, dice, que en los corazones de los hombres solamente era de continuo el mal. ¿Cómo se había desarrollado tan rápidamente el pecado en los hombres que nosotros nos ponemos a pensar cómo una persona puede estar pensando en solamente hacer lo malo? Los pensamientos provienen del corazón. Y del buen tesoro de su corazón el hombre saca lo bueno. Y los malos pensamientos del corazón malo saca los pensamientos. Ahora, el corazón es malo, perverso, engañoso más que todas las cosas. Por eso encontramos el significado de que Dios miró sobre la tierra y todo en su corazón era de continuo hacer el mal. ¿Por qué? A causa del pecado que había contaminado al hombre, lo había contaminado de tal manera que solamente estaba en su corazón y en su pensamiento hacer lo malo. El apóstol lo muestra aquí para mostrar que no hay hombre justo delante de Dios. Todos se desviaron, todos hicieron lo malo. No hay pensamiento alguno en el hombre acerca de Dios. El hombre no pensó en Dios, y esto lo tenemos que llevar a nuestra vida, porque tampoco nosotros pensábamos en Dios. Nosotros no conocíamos a Dios. Nosotros éramos los paganos, los gentiles, los que no conocíamos nada acerca de Dios. Total desconocimiento acerca de Dios. Y Awon presenta el pecado, también dice, como perversión de la vida, torcer hacia el error, perversión de la voluntad, doblar la rectitud hacia una desobediencia. 4 cosas más: perversión de la vida, torcer el error, perversión de la voluntad y doblar la rectitud hacia una desobediencia deliberada. Si nosotros nos ponemos a pensar el pecado como naturaleza, bueno, esto es lo que hace. Esto es lo que hace.
hay maldad, es pervertido, desvía el camino de lo bueno, pervierte la vida, torcer hacia el error, pervierte la voluntad de los hombres y doblega la rectitud hacia una desobediencia liberada. Y estos son son poquitas cosas de lo que el pecado hace en el hombre. Ahora, también se presenta el pecado, como había dicho antes, lo que es el fruto, como fallar, errar el blanco, y después en latín significa también paso en falso, perder el pie y por lo tanto caer. Esto es lo que nombra el apóstol Pablo a los corintios. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y lo lleva a esto. Un pecado es tropezar, un tropiezo, un paso en falso y por lo tanto caer. Ahora, volvamos a lo que es la perversión de vida, porque esto es lo que pasó en el huerto del Edén. Esto es lo que sucedió en el huerto del Edén. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, verso 3. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Segundo Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Bueno, esto el apóstol Pablo le habla a la iglesia que estaba en Corintio con el temor de como la serpiente, y nosotros lo conocemos, la serpiente, el diablo, dice, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y aquí aparece la misma palabra que es engaño, de la cual nosotros habíamos leído en Hebreos. Y engaño significa falta de verdad. Es como lo que es la oscuridad es la falta de luz. Y el engaño es la falta de verdad. Es mentira. Amén. Es mentira. Todo lo que no proviene de la verdad es mentira y es engaño. Por eso hay muchos engañadores que no hablan acerca de las escrituras tal cual ella es, sino que hablan conforme a lo que a ellos les parece bien, armando falsa doctrina, falsa enseñanza. Por eso ese engaño, no hay verdad en ello. Vamos a leer en San Juan capítulo 8, verso 44. San Juan capítulo 8, verso 44. San Juan capítulo 8, verso 44. Jesús hablándole a los judíos, aquellos que no creían, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso para mostrar de dónde es el origen del pecado. De Lucifer, del diablo, de Satanás, del opositor. Padre de mentira. ¿Quién engañó a Eva? El diablo. En la persona de una serpiente engañó a Eva. Y nosotros vamos a ver en Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Qué le había dicho?
De todos los árboles podían comer, mas el árbol de la ciencia de bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, hasta ahí nomás. Hemos leído el significado de perversión de la vida, perversión de la voluntad. La palabra pervertir, para que nosotros entendamos, el significado más corto y más sencillo es cambiar o invertir. Un concepto negativo dice el cambio hacia lo malo, nunca hacia lo bueno. La palabra pervertir significa cambiar o invertir. Fíjese lo que le dijo la serpiente, el diablo, a Eva, no moriréis. Y Dios le había dicho que ciertamente el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. ¿Cómo hizo el diablo para cambiar algo que Dios había dicho? ¿Cómo hizo el diablo para cambiar una verdad? El mandamiento era que no comieran. La consecuencia de comer, de transgredir, de desobedecer, y que ellos iban a morir a lo que ellos eran. Que iban a ser separados de Dios, no iban a tener más comunión con Dios, iban a morir en cuanto a la vida que tenían, y también luego iba a entrar el pecado en el mundo, y a causa del pecado iba a entrar la muerte. Ahora, qué astuto, qué astucia y qué sutileza tiene el diablo para hacer que los sentidos de Eva fueran extraviados, dice la Escritura. Dicen, se han quitado la mirada de la voluntad del Señor. Se han quitado la mirada, el pensamiento de lo que Dios le había dicho. Porque mientras ellos estaban en el huerto de Edén, ellos caminaban y andaban en el huerto de Edén, comían de todos los frutos que había en el huerto y nunca se tentaron para ir a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero de repente aparece la serpiente, de repente aparece el diablo y le empieza a hablar con su astucia, le empieza a mostrar que no iba a suceder lo que Dios les dijo que sucedería si comían del árbol, que no iba a suceder que iban a morir. Le dice, no moriréis. Ahora nosotros lo vemos y nos ponemos a pensar, ¿cómo fue? Que tan rápidamente la voz que le había entrado en los oídos le hizo pensar diferente. Y luego nosotros vemos en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y cómo antes no lo había visto bueno para comer? Bueno, ese es el trabajo del diablo, ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo del pecado. Cuando la Escritura habla y dice, no ignoramos sus maquinaciones, está hablando, dice, de un trabajo con sutileza que alguien hace para poner una trampa. Un trabajo que alguien hace silenciosamente, con palabras o preparando algo para que la persona caiga en la trampa. Y el diablo hizo esto con Eva. Extravió sus sentidos. Lo hizo mirar al árbol, dice que era codiciable para comer. Y antes no lo había visto codiciable. Estaba andando en la voluntad de Dios. Estaba andando bajo la rectitud de la palabra del Señor, del mandamiento, de la ley que Dios le había dado. Por eso dice perversión de la voluntad. Mientras ellos andaban haciendo lo bueno y no tenían deseo de comer porque la serpiente no le había hablado, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Vivían una vida recta delante del Señor, sin desobediencia, obedeciendo lo que Dios le había dicho. Pero la serpiente, que era más astuta, lo torció hacia el error. Torció hacia el error, torció la mirada de Eva para hacer lo indebido. Lo que no debía hacer, lo pudo persuadir a Eva para que tomase del árbol y comer el fruto. Y no solamente ella, sino también a Adán. Yo no lo quiero llevar ejemplo de este mundo todavía ni hoy, pero sí quiero que nosotros veamos lo que cuando Dios nos enseña a nosotros lo que es el poder del pecado. Lo que es el pecado en sí haciendo
en el hombre y que el hombre no puede frenar. Que la naturaleza humana no está capacitada para enfrentar al pecado. Por eso vemos que el hombre es una persona totalmente esclavizada, aún creyendo el hombre que él es dueño de su vida, y esto no es así. El hombre está bajo pecado, está bajo condenación y vive una vida alejada y separada de Dios. Cuando ellos comieron del fruto, sucedió lo que Dios le había dicho. Fueron abiertos sus ojos y dice, y se vieron desnudos. ¿Cómo antes no estaban desnudos? ¿Qué clase de mirada tenían? ¿Que no conocían la desnudez? ¿Qué clase de pensamiento había en ellos que no conocían la desnudez? No conocían la vergüenza, no conocían el temor. ¿Qué había pasado en ese momento? Bueno, el pecado entró en el hombre. Ahora, qué tremendo pensar esto, que la naturaleza del diablo, por decirlo de otra manera, la vida del diablo, había entrado en lo que era el hombre, en el interior del hombre, en el ser humano, corrompiéndolo todo, de cabeza hasta la punta de los pies. Por eso la palabra pervertir también significa, dice, que corrompe las costumbres o el orden o estado habitual de las cosas. Y el estado de Adán fue cambiado. Dejó de ser una persona pura delante del Señor. Dejó de ser una persona que tenía autoridad delante de todas las obras de Dios que Dios había creado. Y su estado pasó a ser de alguien que estaba ya contaminado por el pecado. Ya no era lo mismo delante del Señor. Si el diablo fue echado porque en él fue hallado maldad delante de la presencia de Dios y Dios lo echó a la tierra, ¿cuánto más también con Adán que fue echado del huerto del Edén? Las dos creaciones de Dios, Lucifer, un ángel, al servicio de Dios, se enorgulleció en su corazón, quiso ser semejante a Dios, quiso poner su trono en los cielos y que le adoraran los demás ángeles. Tanto así fue tal el pecado de Lucifer que muchos ángeles le siguieron. Y todos fueron echados delante de la presencia de Dios. También sucedió con Adán y con Eva, que fueron echados del huerto del Edén. Porque Dios no tiene relación con el mal, no tiene comunión con el mal. Para que nosotros pensemos cuando Dios nos habla acerca que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas, del incrédulo con el creyente, que no hay ninguna comunión del creyente con el incrédulo. No hay ninguna relación, amados hermanos, con lo que es el mundo, con lo que es el reino de Dios. No hay relación. Dios no quiere que nosotros tengamos relación con ninguna de ellos. Porque delante de Dios es una falta, es un pecado. Y cuánta desobediencia de nosotros que pueden llegar a ver o cometer nosotros delante del Señor. Que nosotros creemos que no va a pasar nada, pero Dios tiene retribuciones en cuanto al pecado. Bendito sea su nombre para siempre. El engaño, falta de verdad, es lo que le hizo la serpiente a Eva, la engañó. ¿A dónde estaba la verdad de que no iba a morir si desobedecía? ¿A dónde estaba la verdad? Era todo mentira. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios, me temo, dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Entonces existe el peligro en las congregaciones, existe el peligro en la congregación de que seamos engañados por el pecado. Porque no hay intermedio, no hay el pecado, algo entre medio y lo que es la vida, la justicia de Dios o Cristo. O el hombre es esclavo del pecado o es libertado para ser de Cristo. O el hombre está en Adán o está en Cristo, no hay intermedio. Por eso cuando obramos espiritualmente, obramos en Cristo Jesús. O más específicamente, Cristo actuando en nosotros, haciendo nosotros lo que es agradable delante de Él.
El hombre no es dueño de su vida. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos obra de Dios. Y el hombre esclavo del pecado sigue allí a merced de lo que su amo, su Señor quiere hacer a través del hombre. Y a nosotros Dios nos guardó, porque nosotros no estuvimos exceptos de vivir una vida bajo la esclavitud del pecado. Al contrario, nosotros participamos de una vida pecadora. Nacimos de descendencia humana y crecimos así. No somos diferentes a Adán, porque Adán fue el primer ser viviente. Y su primer hijo tuvo su imagen y su semejanza. Sin embargo, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. No dice que el hijo que tuvo fue a imagen y semejanza de Dios. No. Fue de la misma materia que Adán. De carne, de sangre, de hueso, contaminado por el pecado. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El pecado lo corrompió todo. Lo pervertió todo. La palabra que más me llama a mí la atención es esta, pervertir. Dice cambiar e invertir. Y me llama la atención, porque después lo vamos a ver en la próxima predicación. ¿Cómo es que esto sucede en la congregación? ¿Cómo sucede en nosotros? Que hay cosas que se cambian a que lo que nosotros decimos que no es malo, Dios dice que es malo. Que nuestra desobediencia delante del Señor nosotros creemos que no es tan malo y Dios dice que sí, que es malo. Ahora, ¿de dónde proviene el pensamiento y de dónde proviene la acción para obedecer a algo que es malo? ¿De dónde proviene? Por eso nosotros nos podemos llegar a jactar que somos libertados del pecado para obrar en justicia delante del Señor, pero cuando nosotros actuamos en desobediencia, ¿por medio de qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que está actuando en nosotros cuando nosotros desobedecemos? Por eso, doblar la rectitud hacia una desobediencia, pues para que no sea engañado por el engaño del pecado. ¿Cómo el pecado puede engañarnos a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ser engañados por el pecado? Entonces no nos engaña nadie de afuera, no nos engaña alguien que viene a nosotros a decirnos lo que nosotros sabemos que no tenemos que hacer y nos está obligando a hacerlo, sino que nosotros mismos nos doblegamos a la voluntad de la carne. Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. La serpiente dijo no moriré la serpiente dijo no moriré y Dios le había dicho que iban a morir. Se cumplió lo que Dios dijo. Se cumplió lo que Dios le había dicho. Dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya eran igual que Dios. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta que ya eran igual que Dios? Tenían la imagen y semejanza de Dios. Bueno, eso para mostrar que esta naturaleza humana es débil ante los ataques del diablo. Por eso debemos darle gloria a Dios. Darle muchísima gloria a Dios, porque no solo nos sacó de la condición de esclavos del pecado, sino que nos da conocimiento, para no fallar, para no errar, para tener certeza, para poder enfrentar, para poder pelear, porque nosotros el engaño no nos va a torcer hacia hacer lo que no nos conviene a nosotros, no va a pervertir nuestra voluntad para que hagamos lo malo, sino que nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Él no nos va a tener más el pecado control de nuestra vida para doblar nuestra rectitud delante del Señor hacia una desobediencia deliberada. Esto no va a suceder con nosotros. Nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es todopoderoso. Nuestro Padre nos capacitó dándonos la vida de su Hijo. Ahora, qué maravilloso es saber esto, porque fíjese a dónde culmina el hombre al final de los tiempos. Porque en el final de los tiempos serán como los días de Noé y como los tiempos de Sodoma y Gomorra.
Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? De continuo el mal, el pensamiento de todos los hombres. Los días de Sodoma y Gomorra, totalmente, dos ciudades totalmente pervertidas. Totalmente pervertida. Ahora, cuando nosotros hablamos de perversión, vamos a ver algunas cosas nomás en Romanos capítulo 1. Capítulo 1, verso 23. Romanos capítulo 1, verso 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios de lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Algunas cosas de lo que la perversión del pecado hizo en el hombre, ¿cuántas enumeramos? La enumeramos cuántas cosas son. Y el apóstol Pablo aquí se queda corto porque luego a Timoteo le sigue nombrando más manifestaciones del hombre corrompido. Dice, cambiaron la gloria de Dios. Ve que la palabra pervertir significa cambiar. Estos cambiaron la gloria del Señor. Dice, habiendo conocido a Dios, cambiaron la gloria de Dios corruptible. Se hicieron dioses. Se hicieron imágenes. Hoy nosotros vemos la idolatría de todos los hombres por aún personas que ni siquiera podemos decir salieron de las iglesias paganas. Muere una persona que es famosa y ya la idolatran, le hacen un santuario ahí y todos le van a adorar, le ponen flores. Cambiaron la gloria de Dios y antiguamente, en otros tiempos, muchísimos años atrás, donde habla la Escritura, había muchos pueblos, muchas ciudades donde la mayoría tenían cada uno sus dioses, sus ciudades, sus reinos, había muchísimos dioses. Ahora, no conocían a Dios. Podemos llegar a pensar eso. Pero fíjese, el pueblo de Israel, también un pueblo que tenía las Escrituras, que tenía el conocimiento de Dios, ellos también adoraron a dioses ajenos. ¿Hasta dónde se pervirtió? Aún los paganos y aún el pueblo de Dios. Porque el problema está en la naturaleza de Dios, del hombre. El problema está en la naturaleza del hombre. Contaminado por el pecado, su voluntad es doblegada, es llevada a hacer lo malo, es llevada a hacer lo que no es recto delante de los ojos de Dios. Y lo lleva en este caso, en este versículo que hemos nosotros hablado y hemos leído, de cambiar la gloria de Dios a adorar imágenes que no tienen vida. Que no ven, no oyen, no caminan, no hacen nada. Sin embargo, vemos como le adoraron. Y Dios los entregó, dice, en la inmundicia a su concupiscencia, a los deseos de su corazón, a lo que ellos deseaban. Dios mismo los entregó. Que hagan lo que ellos quieran. ¿Deshonraron su propio cuerpo? Sí, ¿por qué? Porque la tarea del pecado, una tarea del pecado es pervertir. Hay otra palabra en cuanto a esto, hablando de los hombres y mujeres que pervirtieron su cuerpo, que significa también desviación de la naturaleza sexual. Por eso los hombres se echan con hombres y las mujeres con mujeres. Y Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay muchas enfermedades hoy en día
que son transmisibles de mujer a mujer, de hombre a hombre, de pareja, lo que nosotros hablamos de transmisiones. Y hoy conocemos una que todavía no se ha encontrado la cura. Y esto es de parte del Señor, esto es de parte de Dios. Dios le envía esta retribución. No aprobaron tener en cuenta a Dios, lo entregó a una mente reprobado para hacer cosas que no convienen, y empieza hablando de todas las características que el pecado en su manifestación puede mostrar y hacer en los hombres que no son de Dios, de la cual muchos de nosotros hicimos también, de la cual nosotros muchos vivimos. Entonces nosotros cantamos, del hombre malo, del hombre perverso, me libró. De aquel hombre que también vivía una vida así, Dios me libró. De aquel hombre que vivía una vida de pecado, si yo me pongo a pensar, puedo enumerar un montón de cosas que hice estando alejado del Señor que no convenían y que fueron malas. Ahora, gracias al Señor, que Dios me llamó nuevamente a su presencia para vivir una vida delante de Él, santa, justa y pura. Y así cada uno de nosotros, para que nosotros meditemos, para que nosotros pensemos de lo que nosotros fuimos libertados, porque ¿quién de nosotros no puede llegar a pensar de dónde estaríamos nosotros o de lo que sería de nosotros si Dios no nos hubiese llamado? ¿A dónde estaríamos y qué estaríamos haciendo? Y si aún muchos de nosotros estaríamos sobre esta tierra. ¿O quién no tuvo en alguna oportunidad el peligro aún de estar al filo de la muerte, al borde de la muerte, y no partió de esta tierra porque Dios lo guardó? ¿Cuántos testimonios hay de cada uno de nosotros que estuvimos a punto tal vez de sufrir un accidente o sufriendo un accidente? Salimos ilesos porque la voluntad de Dios lo determinó así. Y hoy estamos aquí sentados. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso en Isaías capítulo 5, verso 20, Dios le habla a los hombres, le dice: ¡ay de aquel que de lo malo lo llame bueno! De aquel que a la tiniebla le llama luz. Hay de aquel, porque también el Señor Jesús, hablándole a su pueblo acerca de lo valle, le habla a los escribas y a los fariseos, y le habla, vamos a verlo en Mateo 23, 33, le habla al pueblo del Señor. Mateo 23, 33, San Mateo capítulo 23, verso 33. Un pueblo que tenía el conocimiento de Dios, el pueblo elegido por Dios, los judíos. Si en alguna oportunidad tiene la posibilidad de leer todo el capítulo, de cómo el Señor descubre el corazón de los fariseos, que ellos sabían que estaban haciendo lo malo delante del Señor, porque aún habían inventado un mandamiento de hombres, habían dejado las escrituras y habían creado un mandamiento de hombre conforme a las tradiciones de ellos, y habían dejado lo que es la justicia, la misericordia y la fe, y habían puesto grandes cargas sobre los hombres, que dice que ninguno de ellos, dice, aún cumplían. Y en el versículo 33 dice: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis del infierno? Ese solo versículo quería mostrar, diciéndole también el Señor, recordando un versículo que hemos leído, un versículo que hemos leído, donde el Señor le habla: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando ellos les dijeron: nuestro padre Abraham no. Si fuera vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haría, las obras de la fe, obedecerían a la palabra de Dios. Sin embargo, no era así. Dios les descubre el corazón a ellos y le dice: serpiente, generación de víbora, hablando de su naturaleza, hablando de lo que ellos eran como hombres naturales.
Engañaban, dice, engañaban a su propio pueblo para obtener ganancias deshonestas. ¿Y quién lo veía? No lo veía nadie. ¿Quién lo iba a ver cómo ellos engañaban? Pero la verdad vino delante de ellos y descubrió sus corazones. Nuestro Señor Jesucristo descubrió sus corazones. Ahora, ¿quién estaba actuando a través de ellos? El pecado, lo malo, lo pervertido. Esto es lo que ellos hacían. Y eran el pueblo del Señor. No nos asombremos, porque el mismo Señor le dice, ustedes son del diablo. Vuestro padre el diablo no son mis hijos. Ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes no son mis ovejas. Ustedes no me obedecen. Es más, le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis? Como diciéndole, ¿están oyendo y no entienden lo que le estoy hablando? No, porque ellos no eran de Dios. El que es de Dios oye la palabra del Señor. El que es de Dios oye y entiende la palabra del Señor. El que es de Dios escucha la palabra del Señor y es persuadido por la palabra del Señor. Tiene bien en claro quién le está hablando. Como en este día, el que le está hablando, nos está hablando es Dios. El que nos está enseñando es Dios. No está hablando ningún ser humano o ningún joven que está hablando por su propia cuenta. Pensaba hoy estando en casa, meditando sobre estas cosas y sentía temor. Y sentía temor porque no son cosas a veces fáciles de explicar, aunque uno la tiene por entendida, y a veces son difíciles de desarrollarla. Por eso tengo temor en mi corazón de no decir nada que no deba decir y ser lo más claro posible. Pero gracias a Dios que Dios nos ilumina los entendimientos, amados hermanos. Dios le dice serpiente, generación de víbora, naturaleza de pecado, naturaleza caída, de la cual nosotros también anduvimos en otro tiempo. Hoy ya no porque Dios nos libertó del pecado. Hoy nosotros vivimos una vida digna delante del Señor. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, la generación que hoy nos rodea es una generación maligna y perversa. Filipenses 2:15, una generación maligna y perversa, totalmente pervertida, que a lo bueno lo llama malo y a lo malo le llama bueno. No hay límite para el hombre en esta tierra en cuanto a maldad, en cuanto a restricción de no hacer lo que no es debido. El hombre en su naturaleza de pecado, es influenciado a romper con todas las leyes y con todas las reglas que hay en este mundo. Si en un lugar lindo, limpio, donde hay césped, vamos a poner una plaza, hay un cartelito donde dice no pisar el césped, los pibes hoy en día, o grandes, lo que sean, son tentados a pisarlo. Quieren romper con todo lo que es bueno. Van en contra de todas las leyes que hay en este mundo. Por eso decía, el tiempo final, en este mundo, termina siendo una humanidad pervertida. La iglesia va a ser perseguida. Va a ser perseguida porque esto de hombres y mujeres van a hacer primero presión sobre el gobierno y luego el gobierno sobre la iglesia, sobre las congregaciones. Han cambiado su uso natural, se pervirtieron. Han cambiado la gloria de Dios, se pervirtieron. Han invertido en las leyes. A lo que el hombre en otro tiempo decía que era malo,
en cuanto al aborto, hoy le dice que es bueno y es saludable y que es seguro. Esto es una mentira, es engaño. ¿Quiénes lo ven así? Los hijos de Dios y aquellos que aún en el mundo no han sido contaminados con esta doctrina. Pero el trabajo del mal es contaminar a todos los hombres en su mente y en sus corazones, con sutilezas, con propagandas, con mensajes subliminales, hacerlo creer que es bueno y solamente es un ejemplo. Y de cuántas cosas así, la televisión, la radio, los que escuchamos, están mandando señales, mensajes a todo ser humano para que el hombre crea la mentira y no crea la verdad de Dios. Porque los fundamentos todos se van a caer, pero lo único que van a estar de pie van a ser los hijos de Dios, defendiendo la verdad, defendiendo las Escrituras, defendiendo el Evangelio. Y no es tarea para cualquiera. Y no es una tarea para cualquiera. No es una tarea para los incrédulos, no es una tarea para los cobardes. Porque hemos leído acerca de la incredulidad. Pero esto es para meditar cada uno de nosotros. Porque el mensaje es: mirad, hermano, que nos miremos a nosotros mismos, que no haya corazón duro de incredulidad, para que no seamos engañados por el pecado. Porque luego lo vamos a ver, ¿quién es el que desobedece? El que no cree. Fuimos llamados nosotros a obedecer a la fe. ¿Quién es el que no obedece? El incrédulo. El que no cree que hacer lo malo es malo. El que no cree a la palabra del Señor. Porque si creyere, obedecería. Pero como no cree, dice creer, pero en realidad no cree, no es persuadido a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace? La voluntad de su pensamiento, de su carne. ¿Quién gobierna la carne? El pecado que mora en nosotros. Y el apóstol Pablo bien clarito dice: queriendo hacer yo lo bueno, hallo esta ley en mí. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Que se revela la ley de mi mente. Sé lo que es bueno, sé lo que es malo, pero queriendo hacer lo malo, el mal quiere hacer su tarea, su trabajo en mí. Entonces tengo esa lucha, la lucha de la carne contra el espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de pasado, nuestro pasado, despojado, que nos quitemos, que nos libremos de nuestra mala manera de vivir. Que está viciado, viciado significa está lleno, completamente lleno. Este cuerpo está lleno, está viciado de deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque no son conforme a la voluntad del Señor. Nuestro cuerpo nos quiere llevar, no quiero poner un ejemplo equivocado, pero algo sencillo. Y esto también para mí. Porque el apóstol Pablo habla acerca del entrenamiento corporal, ejercicio corporal. Dice: para nada es provechoso. Pero tengo deseo de hacer un partido de fútbol. Y invito a todos los hombres aquí. Y la mayoría, porque tienen deseo y les gusta el fútbol, van a jugar. Ahora, para ir a jugar dejamos todo. Dejamos horario, dejamos familia, dejamos trabajo,
dejamos todo, nos encontramos toda la cancha y vamos a jugar. Ahora, Dios nos dice que tenemos una reunión el mismo día, el mismo horario, y nosotros no dejamos nada. Entonces algo engañoso el deseo es, porque para nada aprovecha, nada es corporal, nos engañamos a nosotros mismos. Hay una reunión para todos los hombres y la mayoría ponemos excusa del trabajo, de esto, de todo lo otro, pero para jugar al fútbol nos podemos reunir. Entonces hay cosas que se tienen que corregir en nuestra vida, por eso es para meditar cada uno de nosotros. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Realmente nos gobierna Dios? ¿A quién obedecemos? ¿A quién obedecemos? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Es un solo ejemplo, pero este cuerpo quiere un montón de cosas. Ahí damos vuelta a la hoja en el capítulo 2 de Efesios, versos 2 y 3, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Hasta ahí nomás. ¿Quién anduviera en nuestro tiempo? Nosotros. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos. Todos nosotros anduvimos en otro tiempo haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos, de nuestro pensamiento. Por naturaleza que éramos hijos de ira. Me está diciendo, hijos del diablo, también éramos hijos del diablo. Lo mismo que ¿qué? Lo mismo que los demás. Solamente que ahora los demás no fueron llamados. ¿Quiénes fueron llamados a ser salvos? Nosotros. ¿Por quién? Por Dios, que rico en su misericordia. Y que nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestro delito y en pecado. ¿Nosotros también éramos hijos de desobediencia? Sí. ¿A causa de qué? A causa que nosotros también estábamos pervertidos. ¿A causa de qué? A causa del pecado que moraba en nosotros, que mora en nosotros. Y que tenía el control de toda nuestra vida. Ahora el control de nuestra vida la tiene el Señor, haciendo en nosotros todo lo que es agradable delante de Él, haciendo la voluntad del Dios en nuestra vida. Para hallar nosotros complacencia delante del Señor. Para ser hijos, verdaderos hijos de Dios, los cuales se pueden presentar delante del Señor como obrero aprobado, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra del Señor, que no queremos ser engañados ni vamos a ser engañados si tenemos la palabra del Señor presente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que es más provechoso para nosotros? ¿Qué es lo que tiene verdadero valor para nosotros? Por eso nosotros decimos, pérdida de todo lo que tiene verdadero valor. Adán perdió lo que él era. Adán perdió la gloria y la semejanza del Señor. Lo perdió a causa del pecado, a causa de que fue engañado. Ahora nosotros no podemos perder lo que Dios nos ha dado. No podemos perder las cosas que verdaderamente tienen verdadero valor para nosotros. ¿Qué es lo que es mejor para nosotros? ¿Estar en la casa del Señor o estar allá afuera? ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Qué vamos a perder más? ¿Perder dinero o estar en la presencia del Señor? ¿O ganar, hacer riquezas en los cielos? ¿Qué nosotros queremos? Queremos tener verdaderamente como por ganancia. ¿Qué para nosotros tener verdadera ganancia? Las cosas espirituales, las cosas materiales. Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Fijémonos lo que es el mundo y lo que es el hombre. ¿Cuántas vidas se están yendo en este mundo a causa del pecado, a causa de la maldad? Es terrible, no se puede ver noticiero. Hoy en día no se puede ver noticiero. De las cosas aberrantes que están sucediendo, hombres sin afecto natural, mujeres sin afecto natural, desprecian la vida de todo ser humano. No saben cómo, los gobiernos no saben cómo controlar lo que es el mal en el mundo. No saben cómo frenar la maldad. No saben cómo frenar la delincuencia. No encuentran explicación. Bueno, acá está la explicación. El pecado que mora en el hombre. Desobedientes, desleales, implacables, corrompidos, inventores de males, desobedientes.
en su mente y en su corazón solamente hacer el mal. Por acá no lo vemos tanto, pero hay lugares que es imposible vivir. Ciudades gobernadas por el mal. No hay paz. ¿Y cómo será cuando todo sea contaminado por el pecado realmente? ¿Cómo será cuando todo sea el pecado gobernando en todo el mundo? Pero van a estar aquellos que no se van a doblegar a la voluntad del pecado. Dios tiene un remanente escogido para mostrar su gracia y su poder. Por eso pensemos en nosotros, meditemos sobre nuestra vida. ¿Somos nosotros verdaderamente dueños de nuestra vida? Salmo capítulo 8, versos 4 y 6. El último pasaje. Salmo capítulo 8, verso 4 y 6. Hasta el 6 inclusive. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria, para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? ¿Quién éramos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros? ¿Acaso no somos la creación de Dios? ¿Acaso Dios no hizo a Adán para que viviera para siempre? ¿No le dio gloria y honra? ¿No lo coronó de gloria y honra? Tenía la imagen y su semejanza. Dios mismo lo formó del polvo de la tierra. Era su creación. ¿Acaso es el hombre que Dios quería, el que vivía allá afuera, a merced del pecado? Alguna vez le hicimos esta pregunta a Dios, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él, para que le visite? El hombre que él formó, ¿conoce el hombre el valor de su existencia? ¿Conocemos nosotros el valor de nuestra vida delante de Dios? ¿Podemos llegar a calcular el valor que nosotros tenemos delante del Señor para darnos cuenta que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda del pecado para que su justicia sea saciada y redimirnos a nosotros de la muerte? ¿Lo pensamos nosotros alguna vez? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tu mano. ¿No fue este el mandamiento que le dio a Adán? Que enseñoree sobre las obras de su mano, que enseñoree sobre los peces, las aves, los animales, de todo lo que existía en la tierra, de todo lo que Dios había creado. ¿No lo puso como Señor de esta tierra? Todo lo puso debajo de los pies. Pero hubo un problema, el pecado. El diablo con su astucia, engañando y haciéndole perder todo lo que Dios le había dado para que goce de la vida en esta tierra. Nosotros trajimos la imagen de Adán como humanos, pero como hombres espirituales vamos a traer la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos tener valor de la obra de Dios, que no escatimó a su Hijo Jesucristo, que se acordó de su creación perfecta y mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién era yo? Si yo también era un esclavo del pecado. ¿Quién era yo si también estaba pervertido por el pecado? ¿Quién era yo?